Nuestro primer invitado de hoy es Patrick Ball. Él es director adjunto del programa de Ciencia y Derechos Humanos del American Association for the Advancement of Science. Desde 1991 ha participado en el diseño de sistemas de información y ha dirigido proyectos de análisis cuantitativo para proyectos de investigación sobre derechos humanos de gran escala conducidos por comisiones de la verdad, organismos no gubernamentales, tribunales y misiones de las Naciones Unidas en diferentes países. Hoy se encuentra en Lima en apoyo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Muy buenos días, señor Ball. Buenos días. Ustedes han hecho ya conocida una metodología que han seguido. Precisamente se trata de un estudio científico, estimación de múltiples sistemas. ¿En qué consiste esto en cuanto al estudio hecho para la Comisión de la Verdad y Reconciliación? En un análisis de datos sobre derechos humanos siempre enfrentamos sesgos. Hay cosas que son bien documentadas, otras cosas que son poco documentadas. Nuestro trabajo como científicos es hacer un análisis que transciende esos sesgos. Entonces, con la metodología que mencionaste, lo que hacemos es juntar varias bases de datos independientes, distintas, para hacer una proyección al total, a la magnitud total, para entender el perfil y estructura de los patrones que estamos intentando medir. Por ejemplo, ¿usted nos puede dar un ejemplo, teniendo en cuenta que no podemos conocer algunas cosas específicas del informe que se va a presentar recién el 28 de agosto? ¿Nos podría dar un ejemplo para poder entender este tipo de estudio? ¿Cómo se hace esta estimación? Bueno, puedo dar como un ejemplo un poco en abstracto. Imaginamos que tenemos un cuarto oscuro y queremos saber qué tamaño tiene. Y tenemos unas pelotas de hule. Esas pelotas tienen una característica que cuando se tocan una pelota al otro, se hace una bulla, así. Entonces tiramos esas pelotas al cuarto oscuro y escuchamos. Recogemos las pelotas y vayamos al otro cuarto. Lo tiramos una segunda vez y escuchamos. Entonces, ¿cuál cuarto es más grande? ¿Okay? Podemos hacer la inferencia que la segunda cuarta es más grande porque las pelotas tocan menos. Se pueden expandir en el espacio del cuarto y así damos una idea que es un poco más grande. Es exactamente igual cuando tenemos proyectos documentando violaciones de los derechos humanos. Tomamos los proyectos y los tiramos al espacio del universo de información posible sobre violaciones a los derechos humanos. Aquí en Perú, por ejemplo, ustedes tenían el proyecto de la Comisión, lo que es un proyecto muy grande, el proyecto de la Defensoría del Pueblo, que fue un poco más pequeño, y también los varios proyectos de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Podemos combinar esos bases de datos y medir los puntos en que se cruzan, en que medían los mismos hechos, y así hacer una inferencia sobre los hechos no documentados. Es decir, ustedes han cogido ya una base de datos existentes para luego descubrir lo que no se ha tocado a profundidad. Así es. Se podría decir Así. Eso. ¿Y cuáles son algunos de los temas que no se tocaron a profundidad, tanto la Comisión de la Verdad y la Defensoría del Pueblo y las instituciones que trabajaron en estos temas? Bueno, no son temas tanto, sino son cantidades. Estamos como estadísticos trabajando en la cuestión de magnitud y patrón. Entonces lo que estamos intentando hacer es establecer qué fue el magnitud total de asesinatos y desaparecidos durante el conflicto armado interno y también qué fue los patrones en tiempo, en espacio, cuál región sufrió más, cuáles comunidades, en cuál época y también, tal vez es el punto más políticamente tocante, es cuáles fueron los agentes perpetradores más responsables para cantidades de esas violaciones. ¿Han encontrado mucha diferencia en cifras a lo que ya existía como data a la investigación que ustedes han hecho? Bueno, este es el punto que van a revelar en el día jueves. Pero digamos, no para decir cifras, pero ¿hay una gran diferencia, poca diferencia? Bueno, lo que ya ha dicho la Comisión es que la cifra de información que ellos ya documentaron en su base de datos es que los testigos han responsabilizado a Sendero Luminoso para más que la mitad de los asesinatos y desaparecidos reportados a la Comisión. Los proyectos anteriores documentaron mucho menos que 10% responsabilizado a Sendero Luminoso. Entonces, científicamente hay una pregunta. ¿Por qué la diferencia? ¿Qué es la cifra real
si manejamos los sesgos que tienen todos los proyectos. No es algo especial a Perú. Todos los proyectos en el mundo que documentan violaciones a los derechos humanos tienen sesgos. ¿Cómo lo manejamos? Entonces, esta sería una pregunta científica que podemos contestar el día jueves. Señor Patrick Boll, nosotros nos vamos a ir a una pausa rapidita y regresamos para seguir conversando sobre el estudio que se hizo sobre la Comisión de la Verdad. Regresamos. Seguimos conversando sobre la estimación de múltiples sistemas. Es un sistema de medición precisamente utilizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación que dará su informe este 28 de agosto. Señor Boll, conversábamos un poquito antes de regresar, luego de la pausa, que hay preguntas que no se hacen, ¿no es cierto? Y a veces las mejores preguntas no se hacen y no se saca la información y queda en el aire. En este caso ustedes han hecho otro tipo de preguntas, ¿como cuáles, por ejemplo? Bueno, yo creo que las preguntas son más sobre las cuestiones de sesgo. Entonces, las preguntas que da esa metodología es la posibilidad de controlar el sesgo o manejar, bien dicho, el sesgo. Y yo creo que en esto hemos logrado esto para dar cifras que son relativamente libres de los sesgos de subreportaje o sobrereportaje sobre hechos en dados lugares, regiones, épocas o sobre ciertos hechores. Pero por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas no se preguntaron antes para que ustedes hayan podido utilizarlo como dato? Bueno, han sido preguntados. La cuestión es si fueran contestados bien. La cuestión es qué son las proporciones verdaderas de responsabilidad entre los agentes perpetradores. Yo creo que la pregunta ha sido planteada, pero no ha sido planteado en forma que permitía una respuesta libre de sesgo. Esta es la diferencia, es que con esas herramientas, los elementos de tener 3 bases de datos independientes, pudiéramos contestar esa pregunta sin sesgo. Ahora, usted ha tenido muchas experiencias en 7 comisiones de la verdad, ha hecho este tipo de trabajos. ¿Cuál es la diferencia que ha encontrado en nuestra Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad peruana, a las que han dado en Kosovo o en otros lugares? Para señalar, primero, es que la Comisión peruana ha tomado más información que cualquier otra comisión en América Latina. Este es lo central, es una comisión enorme en términos relativos. 17,000 entrevistas o testimonios es casi doble o más que doble que las demás comisiones en esa región. La Comisión Surafricana fue un poquito más grande con 21,000 testimonios, pero todavía esta es una comisión muy grande. La segunda cosa es que esta comisión ha desarrollado un sistema informática más avanzada a cualquier otra comisión que he conocido personalmente. Es una base de datos bien elaborada, muy detallada y fue con muchísima cuidado. Fue extraída la información de los testimonios para recordarlo en la base de datos. Entonces es un sistema informático muy bien. ¿Hubo algún obstáculo en todo caso a la hora de recabar la información o tuvieron algún obstáculo, algún problema para poder realizar su trabajo aquí? Bueno, siempre el problema es con el trabajo de cruzar nombres. Cuando tomamos miles y miles y miles de nombres, es muy común que los nombres están deletreados en formas un poco diferentes o no son bien escritos, tiene errores de ortografía. Entonces fue un trabajo muy bien hecho por el equipo técnico de la comisión de desarrollar un listado de nombres canónicos, decimos, es decir, nombres que son corregidos y libres de todos esos errores para agilizar el trabajo de juntar. Nuestra metodología está muy dependiente en tener un cruce de información sobre nombres bien hecho, entonces tenerlo tan bien hecho como hicieron aquí fue un gran avance. La última pregunta y muy breve. Se critica mucho a la Comisión de la Verdad, mucho antes de que salga el informe final, inclusive. ¿Hay una semejanza? ¿Es siempre igual con todas las comisiones, siempre ser criticadas y politizarlas? Siempre, en todas las comisiones del mundo. Una comisión sin crítica es una comisión muy débil. En mi opinión, toda la crítica, debate y controversia aquí en Perú es un señal que es una comisión muy sana y muy avanzada. Bien, muchísimas gracias, señor Patrick Boll, por haber venido de 6 a 9 y poder contarnos un poco, a grosso modo, en todo caso, cuál ha sido el sistema utilizado para la data de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que presentará su informe el 28 de agosto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros regresamos tras la pausa.